Buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio donde conoceremos la importante labor que cumple el tecnólogo médico en las entidades de salud alrededor de nuestro país. Hoy desde Piura nos acompaña una tecnóloga médica en terapia del lenguaje, egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con especialidad en la motricidad orofacial y con diplomados en rehabilitación integral de motricidad orofacial de la ATM, Administración y Gestión de las Organizaciones de Salud, y además es presidenta fundadora del Centro de Terapias Integrales Trujillo. Démosle la bienvenida a la licenciada Merly Ticona Juárez, quien el día de hoy nos hablará sobre los signos de alarma de los trastornos del lenguaje. Licenciada, un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Muchas gracias al Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú por la invitación y difusión que realizan a toda la población peruana. Licenciada, para iniciar con el tema de hoy, ¿podría indicarnos referente al trastorno del lenguaje qué y cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma son señales, son comportamientos que pueden estar relacionados a una posible existencia de un trastorno del lenguaje. No se trata de criterios de diagnóstico, por tanto, tampoco confirman qué trastorno es. Los signos de alarma son dependiendo de los hitos del desarrollo del lenguaje. Si a los 10 meses, mi niño no tiene balbuceos, no hace balbuceos, o es pobre en los balbuceos, hay ausencia de balbuceos, es un signo de alarma. Si a los 18 meses dice menos de 10 palabras, también es otro signo de alarma. Si a los 2 años no logra unir 2 palabras, es otro signo de alarma. Si a los 2 años y medio no dice frases de 2 palabras en donde una de estas 2 palabras es un verbo, como por ejemplo, dame agua, bien es otro posible signo de alarma. Si a los 36 meses no dice frases, oraciones, no estructura oraciones de 3 palabras estructuradas donde hay sujeto, verbo y objeto, es otro signo de alarma. También lo llaman al niño y el niño no responde al nombre, no voltea ante un sonido, es otro supuesto signo de alarma. También la tartamudez. Entre los 3 y 4 años es normal un tartamudeo, pero si esto ya persiste a la edad escolar, es otro signo de alarma. Licenciada, para mayor conocimiento de la población, ¿cómo podemos detectar estos signos y qué hacemos? ¿Cómo los detectamos? Los detectamos a través de un juego, jugando con nuestros niños, lo detectamos a través de la observación, en el caso de las mamitas, familiar, la profesora, mucho nos tiene que dar las referencias, o cuando también lo llevamos al pediatra, entonces es una observación que hacen de acuerdo al ítem del desarrollo del lenguaje. En este caso, si observamos que algo no se está desarrollando adecuadamente, hay que acudir al profesional adecuado, en este caso, al tecnólogo médico en terapia del lenguaje. ¿Por qué? Porque el tecnólogo médico en terapia del lenguaje realiza una adecuada evaluación, en donde nosotros observamos, ocultamos al paciente, en donde nosotros podemos detectar a qué se debe este posible trastorno también, ¿no? Obviamente. Porque no solamente se trata de decir el signo de alarma, ya el niño no habla, tiene 2 años, tiene más de 2 años y no está hablando, pero ¿a qué se debe que no habla? Por eso es que nosotros primero evaluamos. La terapia del lenguaje no es igual para todos. Por eso primero partimos de una adecuada evaluación y de acuerdo a ello hacemos una adecuada intervención.
Recuerden que mientras más temprano sea la evaluación, más temprano sea la intervención, más rápido el paciente logra superar esta dificultad. Colega, entonces, ¿a qué definimos como trastorno del lenguaje? Un trastorno del lenguaje justamente es una deficiencia, es una alteración, una posible alteración en el lenguaje, ¿sí? No es una enfermedad, ojo. Eso quiere decir que con ayuda del terapeuta del lenguaje, el niño va a lograr superar este posible trastorno. Colega, entonces, ¿podrías explicarnos cuáles son los trastornos del lenguaje más frecuentes? Los trastornos del lenguaje justamente tienen que ver, como lo había mencionado, con los hitos del desarrollo del lenguaje. Entonces, tenemos al retraso simple del lenguaje, que como su nombre lo dice, es algo simple. Frente a lo que es cuando no hay estimulación del lenguaje, el niño no logra desarrollar un lenguaje de acuerdo a su desarrollo normal. También tenemos el retardo orgánico del lenguaje, que justamente es cuando hay una alteración orgánica, llámese alguna discapacidad, me va a generar un retardo orgánico del lenguaje porque ya hay una disfunción anátomo-funcional que no permite que el lenguaje se desarrolle adecuadamente. También tenemos al TEL, más comúnmente como TEL, trastorno específico del lenguaje, que justamente es un trastorno que se va a dar en una de las áreas del lenguaje, ya sea en el área fonético-fonológico, en el área léxico-semántico, pragmático. Licenciada, entonces, ¿cuál es la importancia del terapeuta del lenguaje al intervenir en estas patologías? Es importante que el que atiende al paciente sea un tecnólogo médico en terapia del lenguaje, ya que nosotros contamos con el respaldo del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. Nosotros como profesionales de la salud estudiamos 5 años en las universidades, cosa que es muy diferente a un terapeuta, a un pseudoterapeuta del lenguaje que es psicólogo, que es profesor, que solamente lleva cursos virtuales o que solamente ha hecho una especialización supuestamente, pero hay que recordar que terapia del lenguaje no es una especialización, tampoco es una maestría, es una carrera universitaria y nosotros, aparte de los 5 años, estudiamos maestría, hacemos especializaciones, etc. Entonces, es muy diferente el tratamiento desde la evaluación incluso. La terapia del lenguaje no es igual para todos. Incluso nosotros no solamente vemos trastornos del lenguaje, sino también vemos trastornos en el habla, en la voz, audición, lenguaje y todo lo que es referente a la motricidad orofacial. Licenciada Merly, agradecemos su participación en esta entrevista y por resaltar la labor que cumple el tecnólogo médico en terapia del lenguaje en los trastornos del lenguaje. Muchas gracias. Espero que la información que les haya brindado haya sido clara y que sobre todo les pueda ayudar a entender más sobre el tema de cómo reconocer los signos de alarma de los trastornos del lenguaje. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse sobre las entrevistas que realizamos en Tecnólogos Médicos en Debate, además de otras actividades que realiza el Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Buenas tardes.